En el día de hoy vamos a hablar sobre la patología musculoesquelética a nivel de lo que es la columna vertebral y vamos a dividir la conferencia en dos segmentos o tres para poder detenernos a hacer preguntas y conversar un poquito, ¿no? Sobre los problemas de la columna vertebral a nivel de la parte de niños y adolescentes. Vamos a comenzar primero entonces con los aspectos generales de la espalda, ¿no? La espalda. Lo que principalmente vamos a ver durante la edad pediátrica regularmente son dos motivos, pero que la espalda duela o que la espalda se deforma. Entonces, los aspectos de la deformidad son de ocurrencia mucho más frecuentes que hablar de dolor de espalda. Entonces, vamos a ver que la escoliosis es un término que define el problema de la deformidad de la espalda. Vamos a ver que su frecuencia ocurren alrededor del 80% de los problemas de la espalda y generalmente la patología de la espalda en este porcentaje es idiopática en la mayoría de las veces. Generalmente va a afectar más a la población de la niñez y la adolescencia y a nivel mundial va a afectar alrededor del 2 a 3% de la población que se encuentra en este periodo etario de la vida, ¿no? Entonces, las escoliosis hay múltiples, hay muchas escoliosis. Generalmente la más frecuente es la idiopática, como les había mencionado, pero tenemos también problemas de escoliosis secundaria. Las escoliosis secundarias se deben a que hay algún problema de fondo, como la parálisis cerebral, algunas enfermedades neurológicas. También la vamos a encontrar dentro de los síndromes, en algunos casos, también la podemos encontrar en los problemas de la espina bífida o problemas de las disrafias espinales. Y también vamos a encontrar una parte que se llama actitudes escolióticas. O sea, que el paciente puede tener otro problema y por eso está desarrollando una deformidad de la espalda. Y el más común es que ocurra la discrepancia de las extremidades que trae por consecuencia un desbalance a nivel de la pelvis y secundariamente de la columna vertebral. Bien. ¿Qué es lo importante al momento de que nosotros se nos esté consultando por un problema de la espalda? Generalmente lo que vamos a hablar es siempre tratar de tener un cuestionario rápido que nos permita orientarnos hacia la patología de la espalda. Y básicamente son dos o tres preguntas que son de vital importancia, lo cual nos ayuda a tomar decisiones. Es bien importante. La primera pregunta, doctor, traigo a la niña, me dijo el pediatra o el médico que tiene deformidad de la espalda. Entonces, ahí inmediatamente la primera pregunta es, que siempre la hacemos, ¿desde cuándo se la notó? Si hay antecedentes en la familia de que haya problemas de deformidad de espalda en la niñez o en la adolescencia. Si es niña lo que estamos abordando para el tratamiento o para la investigación, si ya está en edad de la primera menstruación o tiempo de esa ocurrencia, generalmente es bien importante saber cuándo ocurrió la primera menstruación. Y con los varones, generalmente siempre lo que preguntamos es el cambio o cuándo empezaron a notar cambios en la voz. A continuación sería lo que es el examen físico. El examen físico tiene una prueba patognomónica que nos ayuda a determinar de una manera muy veraz el problema de la deformidad de la espalda, que es la maniobra de flexión de tronco anterior, descrita también como la prueba de Adams, lo cual nos permite determinar si hay una deformidad de espalda al momento de flexionar el tronco. Lo que nosotros vamos a notar es, primero, examinar al paciente desvestido, por lo menos de la parte de la pelvis hacia arriba, y vamos a ver cómo está su dorso. Si por lo menos vemos pliegues a nivel del tronco, si vemos altura diferente de los hombros, si vemos asimetría de las escápulas, si vemos también los espacios entre el brazo y el tronco que nos permitan a nosotros determinar dónde está el problema. Y a continuación le pedimos que flexione el tronco con los brazos extendidos, puede pegar los brazos
y flexionar el tronco como si fuera a tocarse los pies poco a poco. Y lo que nosotros vamos ahí a describir es si la jiba se encuentra a nivel torácico, del lado derecho e izquierdo, o si se encuentra a nivel lumbar también del lado derecho e izquierdo. Con esta prueba nosotros vamos a determinar que existe entonces una deformidad y nos ayuda a verla tanto en el plano de frente como en el plano de lado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver generalmente cuando son casos muy severos. Por ejemplo, la columna muy deforme, que es evidente, a pesar de esto, fíjese que este niño mantiene la misma altura de los hombros, pero tiene una enorme deformidad a nivel de lo que es el área toracolumbar, lo cual le provoca una asimetría del tronco, el espacio que tiene aquí en el área del lado derecho, y miren la asimetría que hay acá del lado izquierdo, ¿no? Vamos a seguir aquí. La altura de los hombros, como le había dicho, las escápulas, nos ayuda también a determinar de que puede existir un problema a nivel de lo que es deformidad de la espalda. Importante también dentro del examen físico, la evaluación de la parte neurológica y lo que más siempre insistimos en lo que es la parte de la alteración de los reflejos abdominales, ya que es un punto sumamente importante para poder lograr establecer la sospecha que haya una deformidad en la espalda. Generalmente, cuando vemos curvas torácicas que son del lado izquierdo, ya que la más común es del lado derecho. Asimetría en las pantorrillas también puede ayudarnos a determinar que puede existir una enfermedad neurológica subyacente que no hemos investigado. Y lógicamente las alteraciones en las manchas de manchas en la piel, como las manchas café con leche, lo cual nos hace pensar de que puede haber un síndrome como la enfermedad de neurofibromatosis, que también tiene dentro de sus manifestaciones deformidad de la espalda. Por eso es bien importante tratar de tener el examen físico lo más completo posible y así nos ayuda a nosotros a determinar la etiología que puede presentar el paciente con una deformidad de la espalda. Perdón. La prueba de Adams, aquí la vuelven a ver, cómo se ve normal, que se ve simétrico la altura de el área del dorso como en el área lumbar, y pueden comparar en este lado derecho de la imagen cómo se ve la jiba, que regularmente es más común en el área torácica derecha de los pacientes. Bueno, además de que ya hicimos el examen físico, ¿cómo lo abordo? ¿Qué radiografías que le voy a tomar? Generalmente, si yo no veo deformidad o asimetría de la que acabamos de mencionar, no tomo la radiografía para evitar la irradiación del niño en el tronco. Pero si ya veo esta jiba o algún desbalance en lo que es la jiba torácica o lumbar, están bien indicadas las radiografías. O sea, si no hay jiba, no es necesario tomarla. Y la conducta más apropiada sería, bueno, le voy a dar una cita para verlo dentro de 4 meses y volver a saber la misma prueba, el mismo examen físico y determinar si puede o no tener una deformidad. Bien, ¿qué vamos a ver nosotros cuando vemos las radiografías? Generalmente toda radiografía para ver el esqueleto axial deben tomarse de pie. Radiografías acostadas no nos ayudan a determinar nada. Y lo que nosotros vamos a buscar en la radiografía es establecer un territorio donde nosotros podamos medir un ángulo que nos pueda ayudar a determinar la magnitud de la curva. Generalmente vamos a buscar la vértebra inclinada más alta y la vértebra inclinada más baja. Y eso nos va a dar un territorio donde está la curva. El punto más alejado del centro de esa curva o la que está más prominente la vamos a llamar la vértebra apical o el ápex, que nos ayuda a hacer como una centralización de dónde vamos a medir los ángulos. Entonces aquí la más alta sobre el cuerpo, el borde superior del cuerpo de la vértebra más alta que está inclinada, tiramos una línea recta sobre el cuerpo vertebral y abajo lo mismo en la más inferior, una línea recta y vamos a tirar unas líneas que son a 90 grados de la perpendicular y esto nos va a marcar el ángulo o la magnitud que presenta la deformidad.
Bien importante esto porque con eso ya por lo menos sabemos qué tendríamos que hacer o cuál sería el manejo para este tipo de problemas o paciente que venga por una consulta de deformidad. Otras cosas que vamos a ver en la columna, las radiografías por lo menos deben ser tomadas desde la primera o vértebra torácica o la vértebra cervical 7 hasta la pelvis. ¿Por qué? Porque también vamos a evaluar el grado de madurez esquelética que este paciente tiene. Generalmente el método más utilizado que se ha venido usando es el método de Reiser, que tiene 70 años de estar utilizándose, pero últimamente se vienen utilizando otras áreas anatómicas como la mano o el hombro, que nos ayuda también a tener una mayor exactitud para saber dónde se encuentra la madurez en el tiempo de este paciente. Generalmente la línea o la epífisis sobre la cresta del hueso ilíaco va a comenzar desde la parte anterior, en la cresta ilíaca anterosuperior, y esa línea va a ir notándose a medida que la persona va madurando y va creciendo hacia la cresta ilíaca posterosuperior. Generalmente cuando no se nota, decimos que tiene cero, pero cuando la podemos ver entre uno o dos, todavía hay mucha inmadurez. Ya cuando está terminando 3 y 4 se puede considerar que hay un grado de madurez alto. Ya ha tenido menstruación la paciente en el caso de niña. Y en los varones, generalmente cuando hablamos de un 5 que se ve que se fusionó todo lo que es la línea de la epífisis al hueso ilíaco, entonces decimos que tiene un grado de madurez 5. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la escoliosis congénita. La escoliosis congénita es un tipo de escoliosis producto de que ha ocurrido durante ese periodo del embrión, cuando se realiza la fecundación, que se une el huevo con el espermatozoide, empieza a haber una replicación de células a una gran velocidad para ir formando lo que es el embrión. Y posteriormente va a venir un periodo de diferenciación de los tejidos, entonces van a ser hueso, músculo, corazón, pulmones. Entonces, en ese proceso que todos esos órganos que se van a ir formando durante la semana inicial de lo que es la fecundación hasta la semana 10, que es cuando termina más o menos ya todo lo que es la parte de la organogénesis del cuerpo, pueden ocurrir malformaciones de los cuerpos vertebrales. Entonces vamos a tener que la escoliosis congénita se debe a que hay una falta de formación de un cuerpo vertebral o hay una falta en la segmentación de un cuerpo vertebral y va a dar origen a una barra, o puede haber una situación mixta, que puede haber tanto hemivértebra o mala formación como barra, como vértebras todas pegadas. Generalmente la vamos a ver más frecuente en el área cervicotorácica o en el área lumbosacra. También podemos ver una combinación de hemivértebras de un solo lado o de ambos lados. Y en las malformaciones más complejas, vamos a ver que el paciente, además de tener malformaciones de los cuerpos vertebrales, también puede tener costillas fusionadas entre ellas, que eso hace más difícil el manejo porque desbalancea mucho más lo que es la columna torácica. Entonces, cuando tenemos esta situación, es que haya una displasia espondilotorácica, o sea, vértebras malformadas más fusión de vértebras. Hay otro tipo también de displasia espondilotorácica donde tenemos ausencia de costillas con malformación de vértebra. En esos casos, los niños lo que nacen es con una pared que le falta costillas y se ve como el pulmón o el pulmoncito se ve como que nada más tuviera piel y los tejidos blandos y se ve cómo se infla el pulmoncito a través de la piel. Estos niños tienen un gran problema porque al no tener una pared torácica bien formada, son muy propensos a tener a veces infecciones de tipo respiratoria y no tienen la capacidad de tener un pulmón adecuado, protegido por la caja torácica, y entonces pueden morir muy tempranamente, como es en el caso de la enfermedad de Charcot-Lewin. Aquí en
pediátrico tuvimos un caso hace como 10 12 años que el niño también le fue mal, pues falleció por un problema respiratorio. Pero este tipo de problemas son difíciles de tratar. Generalmente lo que vamos a ver es una combinación. Generalmente las más benignas son las hemivértebras, la cual vamos a tener que puedan estar totalmente segmentadas o semisegmentadas o que estén encarceradas porque no hubo aparición de discos vertebrales entre ellas a pesar de que haya mala formación o que haya una vértebra en forma de cuña, no es una vértebra, es una hemivértebra, sino que puede ser más gruesa como un tronco, pero tiene un lado más alto que del otro. Y bueno, las que tienen las fallas en la segmentación, como las barras, son de peor pronóstico. La deformidad va a depender de dónde está, si está anterior o si está lateral, y eso va a conllevar a este tipo de deformidades que nosotros la vamos a determinar que una deformidad aumente rápidamente y la vamos a llamar como una progresión. Generalmente a veces hay niños que tienen múltiples malformaciones, barras y hemivértebra, pero se ve que se mantiene la misma altura, se mantiene un tronco bastante erecto, no hay desbalance, como en el caso de este niño, que este niño tiene barra cervicotorácica, tiene unas hemivértebras y creo que también en el área lumbar tenía una hemivértebra, pero si ustedes lo ven, habría que hacerle algo, por el momento no. A pesar de tener múltiples malformaciones, tiene un tronco que está muy bien balanceado y es solamente observarlo e ir estudiándolo a medida que va creciendo los problemas, que va creciendo, ¿no? Pero en ese caso no tendríamos nada más que observarlo. Ya como les había mencionado, generalmente durante ese periodo de la cuarta, sexta semana de la vida de embrión, es el proceso donde se van a malformar las vértebras, pero también pueden ocurrir alteraciones del tejido neurológico. Entonces, podríamos tener entonces lo que es la parte del raquis alterado con alteración de la médula espinal, alteración de la formación del saco de la médula espinal, que lo vamos a denominar como meningocele, y cuando las raíces de los nervios espinales están involucradas dentro de esa malformación de tipo neurológica, que son los niños que nacen con una bolita en el área lumbar o torácica, entre más baja de mejor pronóstico, que la vamos a llamar mielomeningocele, que es la espina bífida abierta que requiere tratamiento y sus problemas de secuelas son dependiendo de qué nivel vaya a tener el niño, enfermedades que se pueden prevenir con la toma de ingesta de vitamina B durante el embarazo. Es bien importante que todo niño o niña que está siendo investigado por una malformación de una escoliosis congénita tenga una evaluación desde el punto de vista cardiovascular y renal. ¿Qué se manda? Se le manda el eco del corazón, se le manda el ultrasonido de los riñones, porque durante este mismo periodo que ocurren las malformaciones del esqueleto axial, es el mismo tiempo que se empieza la organogénesis de la parte del aparato cardiovascular y renal. 30% de los niños pueden tener alteraciones de tipo renal, riñón ectópico, riñón en herradura, riñón localizado en la parte baja de lo que es la cavidad abdominal, agenesia renal o tener un solo riñón, en fin, puede haber diferentes tipos de malformaciones renales y dentro de la parte cardiológica pueden haber alteraciones de las cámaras del corazón, alteraciones del tipo de los grandes vasos cuando salen de las cámaras del corazón. Pero es bien importante dentro de el estudio de una escoliosis congénita investigar también por la parte cardiovascular y renal. ¿Qué radiografías tomamos? Regularmente siempre de pie. Si el paciente no puede ponerse de pie, se puede tomar la radiografía sentado. Generalmente la dividimos en radiografías AP y lateral de la columna tóraco, lumbo, sacra. Y también tomamos de la región cérvico-torácica o región cervical. Cuando hablamos de malformaciones que no están muy claras en la radiografía, tenemos la ayuda del CT scan o del tomógrafo
ser bien específico dónde vamos a necesitar la toma de la radiografía, porque recordar que el tomógrafo puede emitir mayor radiación. O sea que si a mí me preocupa, no veo claramente que la región entre la torácica 9 y la torácica 12 no las puedo ver bien en la radiografía, no comprendo. El tomógrafo uno le da las indicaciones, mira, necesito tomar entre T9 y T12 para no irradiar tanto al niño. Y eso nos permite reconstruir la columna vertebral y poder determinar exactamente qué tipo de malformación tiene a nivel de lo que es la deformidad. El otro medio menos invasivo es la resonancia magnética. No tenemos que irradiar al paciente, pero como son niños chicos, generalmente lo que vamos a estudiar hay que sedarlos, porque cuando usamos el método de tomar resonancia, el paciente tiene que quedarse prácticamente inmovilizado, porque cualquier mínimo movimiento distorsiona la imagen para poder obtener exactamente cuál es el problema. Ventajas que podemos evaluar la parte neurológica mucho más que una tomografía y podemos determinar si hay alteraciones como la siringomielia, que es que la misma médula está totalmente llena de agua porque hay trastornos en lo que es la conducción de líquido cefalorraquídeo dentro de ella. Hidromielia, diastematomielia es que la médula espinal está dividida por un bloque de hueso que la parte en dos. Y la más común, la malformación de Alnor-Chiari, que vamos a ver es el paciente que tiene algo de alteraciones de los miembros inferiores o que la curva se deforme rápidamente porque tiene una base del tallo cerebral, se encuentra a nivel de lo que es el cerebelo impactado en el foramen magnum. Ese generalmente el diagnóstico es la malformación de Alnor-Chiari, asociada también al trastorno de todo lo que es el sistema de acueducto del líquido cefalorraquídeo en el cerebro y la médula espinal. Entonces, como les dije, en la escoliosis congénita, si va a ocurrir la deformidad, va a progresar durante los primeros 5 años de la vida. Generalmente la barra sola o la barra con hemivértebra son las que mayor progresión nos hacen. Los tratamientos que vamos a tener a veces puede ser la ortesis, que no da muchos resultados. Hacer una hemifisiodesis temprana puede que ayude. A veces tenemos también instrumentación, que es poner implantes en la columna vertebral, más una fusión selectiva. Y más de moda ahora mismo está la excisión de la hemivértebra o la malformación para dar un mejor alineamiento tanto coronal como sagital en lo que es de corrección de la deformidad. Lógicamente, entre más invasivo el tratamiento, mayor riesgo de problemas. Y generalmente los problemas que vamos a tener cuando operamos la columna vertebral son dos, los más comunes: sangrados o daño neurológico. Así que nosotros tenemos una serie de aparatos que nos ayudan a estar atentos para cuando esas cosas ocurren. También tenemos muy de moda lo que son las growing rods o las barras de crecimiento para cuando tenemos curvas más largas. Y eso es una cirugía que se pone un implante sin fusión solamente para evitar que la curva se siga deformando. En lo que vemos de esto, generalmente siempre tratamos de evitarlo. O sea, la barra de crecimiento es una alternativa, pero también tiene muchas complicaciones. Y la curva de aprendizaje es bien larga porque los pacientes se nos complican, se rompe la barra, se suelta, puede haber problemas de anclaje. Generalmente, si usamos tornillos, pueden haber fusiones tempranas. A veces no tocamos lo que es el cuerpo vertebral y nos ensartamos en las costillas, en la unión costovertebral. Y ahí también puede haber problemas de neumotórax, problemas de que se erosione la costilla o que se deforme la caja torácica, pero son alternativas. Y también tenemos el Bapter. El Bapter fue primero que las barras de crecimiento, pero también tiene una serie de complicaciones. Pero este tipo de tratamiento fue inicialmente desarrollado no para la escoliosis, sino para los niños que tenían un tórax con lo que nosotros llamamos el síndrome de insuficiencia torácica. Pulmón chiquito que no desarrolla porque la caja torácica está muy restrictiva. Y generalmente lo hemos utilizado secundariamente para la escoliosis
para corregir la deformidad, pero también tiene muchos problemas de complicaciones. Generalmente, para que un pulmón se pueda desarrollar adecuadamente, necesita espacio. Y este aparato lo que hace es expandir las costillas para que el pulmón pueda crecer. Un pulmón que no crece durante esos 5 primeros años va a desarrollar una insuficiencia restrictiva que puede hacer que el paciente pueda tener muchos problemas respiratorios en el futuro. ¿Qué más? Bien, vamos acá en lo que es la escoliosis infantil y juvenil. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Me avisan para seguir, ¿no? Bien, seguimos, pues. No hay preguntas, seguimos. Bien, la escoliosis infantil y juvenil generalmente no tiene nada que ver con la congénita, porque en este caso no hay malformaciones de los cuerpos vertebrales, pero su etapa donde mayormente los casos aparecen es entre los 0 y los 4 años. Entonces definimos como escoliosis infantil aquella que aparece entre este periodo de edad. En la mayoría de las veces puede desaparecer espontáneamente. Tenemos una relación entre el tipo de cráneo que tienen estos niños, que tienen el cráneo alargado como torricefálico, y generalmente va a ocurrir uno de cada 25.000 a 50.000 nacimientos vivos. O sea que en nuestro medio es bien baja la frecuencia porque tenemos una población relativamente pequeña, pero en otros países van a haber más casos que lo que vemos nosotros. Y en aquellos casos que no va a desaparecer, hay que investigar si hay alguna alteración neurológica o puede haber dos tipos de pronósticos, la que vaya a tratarse rápidamente y desaparezca y la que nos empieza a dar problemas y ya vamos a tener que usar las barras de crecimiento o ponerle los tratamientos con yeso. Generalmente el tratamiento con yeso es un tratamiento que se hacía de hace muchas décadas atrás, pero había caído en desuso y en este caso se hacía lo que eran los yesos con unos pernos que se ponían para hacer distracciones, pero la doctora Meta trajo nuevamente el tratamiento de los yesos, pero lo que aplicábamos ahora es maniobras de desrotación para corregir la deformidad y compresión, y eso ayuda a corregir la deformidad de la curva. Y en algunos casos de niños que son más grandes, lo único que hacemos es evitar irnos a cirugía de manera más temprana para evitar las complicaciones. O sea que es un tratamiento conservador, a pesar de que tenemos que dar anestesia al niño para corregirlo y se ha popularizado en los últimos 10, 12 años o más para lo que es la escoliosis infantil y en algunos casos de escoliosis juvenil. Generalmente lo que vamos a hacer es colocar al paciente en una mesa con tracciones a nivel del cuello y de la pelvis y vamos a ir aplicando presiones en el tronco y tratar de subir el lado que tiene la jiba para convertir esa deformidad en una deformidad más pequeña y vamos a aplicar yeso, yeso de París. Se usa yeso del blanco porque ese lo podemos moldear muy bien a nivel de lo que son las crestas de la pelvis y también en lo que es la parte del tórax. Una vez que el yeso se ha puesto bien adecuadamente, podemos tomar una radiografía de control y vemos cómo disminuye la magnitud de la curva para poder corregir estos pacientes, ¿no? Generalmente hay diferentes tipos de deformidades, en algunos casos son mucho más aparatosas, por ejemplo en esta niña es una niña que tiene un acceso respiratorio por una cánula de traqueostomía porque tiene múltiples problemas, es una displasia esquelética y tiene una manifestación de una escoliosis muy fuerte y es muy pequeñita, ¿no? Entonces, eso también hace que la capacidad pulmonar y respiratoria estén constantemente afectadas. Ella tuvo esa traqueostomía porque desarrolló una neumonía por la poca capacidad que tenía para respirar. Y miren cómo cambia el tórax inmediatamente, permitiéndole mayor capacidad de volumen corriente a esos pulmones a como estaba antes, ¿no?
Bien, hasta ahora alguna preguntita. Vamos a ver que aquí veo que hay unos mensajes. Eh, creo que no, no hay ninguno. Seguimos. Vamos a hablar un poquito ahora de la escoliosis idiopática del adolescente. No sé si quieren hacer una pausita aquí antes de continuar. Sería bueno que todos pudieran participar y saber si quieren hacer una pausa o continuamos. Me avisan si quieren continuar y seguimos, ¿no? Aquí Para, escriben que como guste, doctor. Hola, ahí yo puse una pregunta acerca, yo soy enfermera, esto, yo trabajo con niños en la escuela y aquellos niños en la cual haya la cirugía, y posterior, en el momento escolar, ellos pueden tener sus actividades normales o hay que tener un tipo de cuidado. bien, es bien interesante la pregunta que estás haciendo porque básicamente tú estás en el método que nosotros llamamos el método más fácil de poder referir al paciente. Antes los pacientes llegaban dispersos, muchos años antes, pero desde los años 50, 60 se encontró que lo que es el método de tamizaje escolar resulta para las poblaciones pequeñas, pues como por ejemplo en Panamá, nos ayuda a poder localizar esos casos y que puedan ser referidos a tiempo para poder determinar si necesita o no un tratamiento. Generalmente en países que tienen más desarrollo, todas las escuelas tienen un formulario donde se hace el historial, la enfermera o el enfermero o el asistente clínico que haya en la escuela, en la enfermería, va a ir evaluando todos los niños, generalmente desde que tienen los 9 años hasta que tienen los 15 años. Y él va haciendo la prueba de flexión de tronco, le hace el examen físico y si encuentra algo que no le agrada o ve una jiba o una diferencia, se manda. Y con ese papelito llega a lo que es directamente la atención donde se le va a brindar para una evaluación de por sospecha de deformidad. Generalmente es el método que utilizan los países o poblaciones que tienen riesgo, como cualquier población, pero es el método de captación de casos más temprano, porque muchas veces piensan que es mala postura, entonces, o que la mochila. Entonces, lo que queremos es que se pueda desarrollar. Me acuerdo cuando yo trabajaba en policlínica hace chorreteal de años atrás, íbamos a las escuelas y hacíamos pequeños tamizajes para ver si había casos. Encontrábamos poco porque ya le dije, tenemos población pequeña, pero creo que es el método, se le debe enseñar a las enfermeras o al asistente de enfermería cómo hacer el tamizaje a través de la prueba de flexión de tronco. Toma 30 segundos por paciente hacer esa prueba y es un método rápido y eficaz de captar casos. Con respecto a las actividades, si verdaderamente la deformidad es pequeña, se puede observar, pero hay que mandarlo de todas maneras al médico para que le pueda dar mayor indicaciones pero no hay ninguna limitación para realizar sus actividades educativas, físicas o deportivas. Muchas veces me encuentro acá en la consulta de que le han dicho a los papás, ah, no, es que él ya no puede hacer deporte, no puede hacer esto, no puede hacer fútbol, nada. Totalmente falso. Todo niño que tiene un grado de deformidad leve puede seguir haciendo su grado de deporte, ejercicio, inclusive los que la tienen moderada. Pero ya los que se necesitan operar tendrán que pasar un tiempo de reposo generalmente es de 6 a 12 meses para volver a sus actividades sin ningún tipo de limitación después que han sido operados. Así que no sé quién otra tiene alguna otra preguntita. Seguimos, pues. Doctor, buenas, una Dígame. pregunta. En el caso del yeso correctivo, eh, ¿por cuánto tiempo normalmente sería toda esa terapia o cada cuánto serían las revaluaciones para volver a hacer una corrección?
Bien, es buena pregunta. Por ejemplo, en el caso de la escoliosis infantil, generalmente los yesos se pueden cambiar a medida que, si está más niño, generalmente son preescolares o un poquito antes de ser preescolar. Si son muy pequeños, se los cambiamos cada 2 meses. Si ya son más grandecitos, se los cambiamos cada 3. Si son más allá de 4 años, probablemente cada 3 o 4 meses también. Lo que tratamos de hacer es uno, ponerle un yeso bien moldeadito, que no incomode, que pueda utilizarlo de una manera que no moleste, porque a veces ocurre en nuestro medio el clima, ¿no? Y otro, el asunto es que le cause úlceras porque lo hayamos puesto con poco algodón o algunas láminas que protegen el área de las prominencias óseas. O sea que es un niño que hay que entrenar primero a los padres para que nos avisen si no está molestando el yeso, pero regularmente lo pueden tolerar bien. Y va abierto en la parte de adelante, en lo que es la parte del pecho y la barriga para que puedan comer y no le moleste eso. Y lo pueden utilizar con algo de una ropa holgada encima y generalmente lo que en los niños más pequeños puede ser tratamiento definitivo y pasarlo a una ortesis ya prefabricada o fabricada a la persona de manera singular. Y en aquellos casos más grandes lo que estamos haciendo es evitar que la deformidad empeore para cuando les toque operarse podamos hacerlo en una etapa más temprana de la vida, pero con una curva con menos grado. O sea, si yo tengo un niño de 7 8 años, probablemente no sea la mejor edad para operarlo, pero le puedo poner los yesos durante algunos meses y esperar un año, año y medio, que tenga 9 10 años y poder operarlo en un periodo donde la deformidad no reaparezca. ¿Alguna otra inquietud? No sé si con eso contesto tu inquietud de pregunta. Sí, con eso contesta mi duda y le consulto. En ese caso también ocurre de que ellos tienden a tener contractura de los músculos de la espalda. Y si es así, ¿se da alguna terapia adicional, algún medicamento? Porque realmente los relajantes están prohibidos en niños o cómo se maneja. Bien, claro. Si por ejemplo en los niños chiquitos se adaptan muy bien a lo que es el uso de los yesos tipo meta. Pero en niños más grandes que tienen curvas leves o que son entre leve y moderada, vamos a utilizar aparatos que son órtesis de plástico que están hechas de un material que se llama polipropileno y tienen almohadillas de foam adentro, lo cual le permite durante algunas horas del día quitárselo. Antes recomendábamos que el niño o la niña utilizara la ortesis o el brace de una manera que sea todo el día. Pero se han estudiado, el estudio de brace que se hizo en Estados Unidos, generalmente lo que encontramos fue que aquellos niños que estamos hablando de niños de 9 10 11 12 años, que tienen inmadurez esquelética por escoliosis del adolescente. Si tienes una curva de 25 grados que ha empeorado, probablemente el brace sea la situación más indicado, entre 25 y 40 grados, eso lo vamos a hablar ahora, y poder ayudarlo, ¿no? El brace ayuda a evitar que la curva empeore, tiene un 70-75% de eficacia. Los niños que lo lograron utilizar más de 16 18 horas diarias tienen ese porcentaje de eficacia. Los niños que lo usaron menos de ese tiempo, entre 12 y 16 horas, tuvieron un porcentaje que baja por 50%. Y aquellos niños o niñas que utilizaron el brace menos de 12 horas diarias, tuvieron un fallo de 70% o menos del 50% de efectividad por el uso del brace. O sea que no sirvió el tratamiento. En nuestro medio es bien frecuente usarlo. Hay algunos médicos que no creen en los braces, probablemente porque incomodan al niño, pero nuestra misión como médicos, hablando de medicina basada en la evidencia, es utilizar el método que ayuda al paciente a que evite que empeore, que sea más económico y que le cause menos molestias. O sea que el bracing de los pacientes con escoliosis está indicado, por ejemplo, en las idiopáticas infantil, juvenil, adolescente y en algunas congénitas, la respuesta es sí. Eso es lo que nosotros debemos hacer porque estamos hablando de medicina basada en la evidencia y no en mi criterio personal. O sea, si yo no quiero usarlo, no es el criterio internacional, es mi criterio.
y las razones tendría que explicar al que no lo use. Si hay niños que tienen 50 grados de curva, es una curva que es muy rígida, ¿está indicado el brace? Te diría que no, porque no le va a corregir nada. Pero generalmente los braces están diseñados para niños que tienen entre 20 grados de curva hasta 30, 40 grados, si hay un grado de elasticidad que le permita usarlo y un pronóstico para poder corregirlo entre las edades de entre 8, 9, 10, 11, 12 años. Va a depender de cada caso porque cada evaluación es individual y no tenemos como una generalidad así para poder determinarlo, ¿no? Pero si lo pongo a grosso modo, sí. Así que no sé si eso contesta la pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a continuar, pues. Ahora vamos a hablar de lo que tú preguntaste y listo. Ok, vamos entonces a continuar con lo que es la escoliosis idiopática. Probablemente este sea la más importante de todas porque es la que más frecuente van a ver. Y si yo les digo, cada vez que tengan un niño o una niña entre 9 años y 12, 13 años que les llegue al consultorio, pueden examinarle la espalda, a pesar de que no venga por eso. Ah, que vino porque está resfriado, vamos a examinarte la espalda. Le hacen un test de Adam, toma 30 segundos y es probable que encuentres una escoliosis de uno o dos de cada 100 niños que examinas. Y ese es el problema que tenemos, que no se hace el diagnóstico de una manera temprana, porque generalmente los niños entre esa edad que ya están en la etapa escolar, ya no van al pediatra como fue cuando estaban chiquitos, que iban porque tenía diarrea, porque tenía el moquito en la nariz, el oído le duele, ya no van, no quieren ir o no lo llevan. Entonces, quedan descubiertos a veces porque solamente van al médico no por de manera de prevención, sino que van para atención de problemas de salud. Y generalmente la escoliosis idiopática del adolescente la vamos a ver más comúnmente en niñas. Aquí entra en juego la parte genética. El 35% menos de la población no sabe que ha tenido familia con escoliosis. Generalmente va a estar más ligada al sexo femenino, o sea que se hereda más por vía materna que por vía paterna. Y lo importante es la pregunta. ¿Hay alguien en su familia que ha tenido escoliosis? Porque ahí tú vas a ver, no sé, no me acuerdo, o la mayoría de la gente no sabe. Y alguno que otro, en poblaciones un poquito más educadas, sí. Mi hermana tuvo escoliosis cuando estaba adolescente y la trataron. O le dijeron tuvo escoliosis, era poquito y no le hicieron nada. Pero más o menos por ahí anda la cosa. La escoliosis tiene un origen genético. O sea, tiene que haber algún antecedente genético para que las familias padezcan escoliosis. Por ejemplo, aquí en Panamá, generalmente vamos a ver dos orígenes de la escoliosis. Por ejemplo, para el área de provincias centrales, generalmente lo vamos a ver por un gen de tipo que viene de Europa, porque ustedes ven que la mujer del área de provincias centrales es un poquito más blanca, de ojos claros, realmente tenemos un gen español un poquito más marcado, así que ese gen que está ahí probablemente viene europeo. Pero en el área de la costa atlántica, Bocas del Toro, Colón, generalmente tenemos un gen que proviene de las Antillas. El área del Caribe tiene una alta incidencia de escoliosis. Y usted va a ver muchas personas de raza afroantillana o hispanoamericana que tienen escoliosis y es producto de eso. Tenemos muchos pacientes de Colón, de Bocas del Toro, que tienen escoliosis y que vienen a la consulta. Cuando uno empieza a estudiarles el origen, generalmente ese es el gen que viene del área del Caribe y en el área de acá de Azuero, de área española. Bien, clasificaciones para la escoliosis idiopática del adolescente. Tenemos una antes que era la de King. Ya no se usa mucho porque era una clasificación de un solo plano, el plano coronal. En cambio, la de Lenki, que ya tiene 25 años, está usándose. Evaluamos varios factores. Uno, el plano coronal, el plano sagital. Vamos a ver el grado de cifosis y lordosis que tiene la curva en el plano de lado. Y también vamos a ver
cómo está la región del lumbo sacra, si está alejada de la línea media. Generalmente, con esto nosotros vamos a poder tener aproximadamente entre 18 o 20 tipos de clasificaciones de escoliosis. Nos ayuda mucho para poder ver la parte de cirugía. Entonces, en cirugía nosotros hablamos de fusiones, de tener que la curva empeore haciendo una fusión de los cuerpos vertebrales que están provocando la curva y eso ayuda al paciente que no tenga mayor deformidad. Entonces, esta clasificación es una clasificación que tiene un aspecto tridimensional del paciente y podemos ver que aquella curva que tiene menos grado de elasticidad, que no es una curva que desaparezca, nosotros lo vamos a denominar estructural. Y una curva que no sea verdadera, una curva que desaparece al hacer algunas maniobras con las radiografías, que oye, mira, estaba aquí la curva y cuando le tomamos los bending desaparece, entonces decimos que es una curva de compensación o una curva no estructural. Y eso nos ayuda a determinar dónde está la deformidad y hacer lo que nosotros llamamos fusiones solo en el área donde está el problema. Y no fusionar todo el esqueleto axial desde T2 hasta allá abajo cerca del sacro. Que eso es lo que no queremos porque le vamos a quitar movimiento a la columna. Bien, cuando nos llega una niña, generalmente al consultorio con deformidad, toda la anamnesis, si tiene la jiba, está bien indicada la radiografía. Si tenemos una curva de 15 grados, una niña que todavía no tiene menstruación, que tiene un Riser cero, en ese momento uno entra y bueno, ya le tocará la ortesis o por lo menos la mando al ortopeda. Sí, está bien, pueden mandarla, pero en un razonamiento adecuado, 15 grados de curva, Riser cero, premenárquica, que veo que es una curva muy leve y ya llega la consulta externa de evaluación por problema de deformidad, le diría, vamos a esperar 4 meses más, porque la estoy viendo por primera vez. La voy a ver a los 4 meses y si veo que la curva ha progresado, estaría indicado la ortesis. Si veo que la curva estaba de 15 grados cuando la vio el que lo refirió y yo la veo igual, no le voy a mandar la ortesis todavía, pero siempre le hago la salvedad a los papás que en la próxima cita, que será en 4 meses, si la curva empeora, habrá que ponerla en una ortesis, porque lo que queremos es que no se nos descompense la curva. O sea que la ortesis está indicado en aquellas niñas o niños que han tenido una progresión de más de 10 grados en la visita segunda, pero si ya me llega un niño, primera cita, premenárquica, tiene 25, 30 grados, no voy a esperar. Está indicada la ortesis. Pero si tiene una curva leve, 15 grados, 20, le voy a dar un chance para que a la próxima cita la veo. Porque a veces uno tiene las dudas, pero ese es el tratamiento con ortesis. Curvas mayores de 25, 20, 25 grados está indicado de salida. Si tiene menos de eso, puedo observarla y determinar en la siguiente control si necesita o no la ortesis. El método de Riser para ver el grado de madurez y el de Saunders es tomarle una radiografía AP a la mano izquierda y lo que nosotros vamos a ver ahí son los cartílagos de crecimiento de las falanges, de los metacarpianos y de la muñeca. Regularmente, a medida que va madurando el esqueleto, se van a ir cerrando los cartílagos de crecimiento de las falanges distales hacia la muñeca. Entonces, si ya yo veo una niña que tiene hasta la falange distal abierta, está muy inmadura. Pero si veo una niña que tiene 13 años y le tomo la mano, ya se cerraron las de la falange distal, se están cerrando la de la falange media y la de la falange proximal. Probablemente ya su madurez esquelética es más alta y su probabilidad de empeoramiento de la curva sea con un porcentaje menos. Ejemplo, una niña que tenga todas las falanges con los cartílagos abiertos, los metacarpianos y muñeca, tiene un Riser 0 o 1, tiene un Sonder 3 o 4, tiene un chance de que si no la trato con una curva de 25 grados, tiene un 85% de que se siga deformando. Caso contrario, tengo una niña de casi 13 años, ya se cerraron todos los huesitos de la falange, no los veo o casi no se ven.
Está indicado el tratamiento, probablemente sea ponerle la ortesis, quizás no, quizás sí, pero tiene un 20% o menos de chance de que la curva se siga deformando, por recordar que las niñas empiezan la menarquia a los 12 años y medio, más o menos agarran la madurez cerca de los 13, 14, y los varones agarran la madurez generalmente cerca de los 16, 17, dependiendo de los casos. Lo que sí no está claro últimamente es que si cuando el niño llega a la madurez, entre comillas, del Research 5 o el Sanders 7, 8, está indicado ya suspender el tratamiento. Hemos visto casos en la práctica que a veces suspendemos el tratamiento y empeoran. Probablemente uno le diría, vamos a usar la ortesis con menos horas hasta que llegue a la edad de 17, 18 años y después se la quitamos. Porque no hay nada escrito en evidencia que si ya tiene una madurez de 15, 16 años, tiene una curva de 30 grados, vamos a quitarle la ortesis y probablemente se la quito y a los 3, 4 meses que la quito hoy empeoró otra vez. O sea que todavía no tenemos esa zona bien definida con respecto a lo que es el retiro de la ortesis, si lo estamos tratando conservadoramente, ¿no? Pero se han dado los casos y están escritos, creo que el año pasado salió una publicación de eso, si es hora de quitarlo o no. Aquí, por ejemplo, vemos un chico que tiene una curva de 25, 30 grados y está indicado lo que uso. Este aparato se llama la abrazadera o el brace de Boston. Es el que más se utiliza porque es un aparato de contacto total. Ese aparato es personalizado, es único para cada paciente porque se toma el molde de la figura del tronco y usted ve la persona ahí cómo va a empezar a poner las hebillas. Las hebillas y las correas se ponen de la primera a la pélvica para ajustarlo a la pelvis. Primero la de abajo, segundo la de arriba más alta, después la del centro y se van reajustando nuevamente de la misma forma y hasta que quede bien justa, entonces ahí se le marca. Generalmente unos lo marcan por fuera, otros por dentro. Yo lo marco por dentro para no mancharle ahí las correas y siempre debe usarse con un suéter de algodón para que no entre en contacto con la piel. Importante siempre que estamos usando el brace, el tratamiento, el control se va a hacer primera cita, hora de ponerse el brace, marcarlo, tallarlo bien para ver si está bien y no llevarlo al ortesista para que lo revise. Si todo está en orden, que lo empiece a utilizar. Se ajusta bien el brace, se le marca dónde debe usarse, se le indica a la familia dónde lo debe usar y vamos a ir empezando a usarlo 16 horas diarias, no el primer día porque se va a aburrir y lo va a agotar. Entonces es como una carrera, vamos empezando hoy 1 kilómetro, mañana 5, 2 semanas más adelante 10, como la maratón. Entonces vamos a ir aumentando el uso del brace 1 o 2 horas cada día o cada 2 días. Hasta que lleguemos a la meseta de 16, 18 horas, van a pasar 20, 22 días. Y generalmente a la sexta semana después de estar usando el brace, le tomamos una radiografía de control. Eso va a ayudar a que la persona veamos la diferencia. Generalmente las curvas, en la mayoría de los casos, puede bajar entre 10 a 15 grados después del primer control y de ahí lo vamos tallando y lo vamos viendo periódicamente cada 3 meses. No hay que tomar radiografías, pero por lo menos lo vamos ajustando y le vamos tomando radiografía. Si veo algo que no me ayuda, generalmente la tomamos cada 4 o 6 meses. Importante eso, no estar tomando radiografías muy seguido en los niños, porque eso es radiación y hace daño. Acuérdense, puede haber tumores, generalmente mamas, tumores en el mediastino. Generalmente la radiografía se la indicamos a los chicos cada medio año, cada 4 meses, dependiendo de cada caso. Pero menos de ese tiempo, no tomar tanta radiografía, porque eso puede traer otros problemas. Por ejemplo, aquí lo que les hablaba de lo de las curvas. Importante evaluar siempre el plano coronal, el plano sagital, que se vean las curvas y también lo de la mano. Por ejemplo, aquí ustedes ven en esta mano las falanges distales todavía las veo, o sea que el grado de inmadurez en esta mano es alto, que son el método que nosotros utilizamos para poder evaluar lo que es la anamnesis y la toma de imágenes completamente, ¿no? Entonces, la cirugía de la escoliosis, generalmente lo que nosotros vamos a utilizar son implantes para corregir. Vamos a utilizar tornillos, ganchos, barras. Es una cirugía que toma varias horas, puede tomar entre 5 a 6, 7 horas.
Utilizamos la misma sangre del paciente a través de un aparato para rescatarla y reinfundírsela al paciente. Y lo que vamos a poner son tornillos a través de los pedículos. Importante ahí que el pedículo no sea violado del lado del centro donde está la médula para que nos quede bien puesto. Y posteriormente vamos a hacer el doblaje de las barras para ir reduciendo y corrigiendo la deformidad de la espalda, tanto en el plano coronal, sagital, y lograr que esa curva nos quede lo menos deforme posible. Ese proceso se llama desrotación y reducción. Igual utilizamos un aparato que controla, monitorea los nervios para poder evitar que causemos una lesión. Entonces, una vez que la cirugía se ha hecho, todo el huesito que está de las apófisis espinosas, de las facetas, todo ese hueso se va a utilizar como injerto para hacer lo que es el proceso de la artrodesis o la fusión posterior de los elementos de la columna vertebral. Generalmente eso nos va a ayudar a que se forme un hueso o una unión ahí entre las vértebras y eso va a evitar que la curva reaparezca con la deformidad. Generalmente las niñas se pueden operar después de los 11, 12 años. A veces hay que hacerla un poquito más temprano, pero regularmente es un procedimiento que se hace con mucha frecuencia en los hospitales pediátricos. Aún nos cuesta a nosotros en Panamá por ser un país chico, porque es una cirugía de alto costo. Se requiere la participación de muchas personas para poder hacer un caso de esto y también dinero, porque son cirugías que son altamente costosas. Aquí en Panamá una cirugía esa puede estar costando alrededor entre los 50, $60,000 sin complicaciones. Y para recordarles también que el mes de junio de cada año es el mes de la concientización de la escoliosis. O sea, ese se hacen campañas de divulgación, diagnóstico precoz en las poblaciones, generalmente en los hospitales pediátricos, para poder hacer que se conozcan más de la enfermedad. En países que tienen mayor desarrollo, vamos a encontrar que tienen unas campañas muy grandes, hay fundaciones que ayudan a los padres a lograr el tratamiento oportuno y temprano. Nosotros todavía no tenemos eso, pero sí a través de fundaciones se pueden hacer que los pacientes puedan ser atendidos de una manera oportuna y no esperar a que se deformen mucho para enfrentar una cirugía que les va a aliviar los problemas, pero también enfrentando grandes complicaciones. Ahí es donde tenemos que trabajar. Aquí, por ejemplo, te ven en este caso un paciente que tiene una curvatura del lado izquierdo, por ejemplo, acá está el corazón, se le examinó por sus problemas, no tenía ningún aspecto neurológico, médula íntegra, sana, así que procedimos a hacerle una fusión más selectiva para evitar que siguiera deformándose. En este caso utilizamos tornillos, ganchos. Acá en este otro caso, otra cirugía, generalmente son cirugías bien grandes, toma aproximadamente 6, 7 horas. Y en este caso también utilizamos tornillos y ganchos a nivel superior, creo, para poder hacer corrección. No queremos hacer una corrección perfecta, porque también podemos tener problemas de tipo neurológico, pero por lo menos que desaparezca la jiba, que el paciente se siente que está más recto, que tiene una mejor postura. Y generalmente una vez que los operas crecen inmediatamente como 2, 3, 4 centímetros, dependiendo de la magnitud de la información, la magnitud de la curva. Otros casos, generalmente aquí una fusión más selectiva porque tienes una curva más toracolumbar y podemos hacer una fusión que corrija el problema con menos cuerpos vertebrales involucrados. Por ejemplo, en este caso ustedes ven que dejamos la parte de abajo libre, que le permita tener algo de rotación y eso evitar que más adelante padezcan de dolores de espalda. Entonces, en resumen, la escoliosis, las 3 O: observar, ortesis, operar. Es algo que es de muy frecuente atención. Generalmente en el Hospital de Especialidades Pediátricas tenemos una población de atención que puede estar alrededor de entre los 200, 300 pacientes con problemas de espalda y generalmente 5 de esos, de cada, 5 de cada, podríamos decir
que 5 o 6, 50 de esos 300 están pendientes de operación, porque no hemos podido operar en los últimos años. Estamos en el proceso de ahora reinstalar nuevamente el programa de deformidad, que en el hospital de nosotros tiene ya casi 20 años de estar haciéndose cirugía de escoliosis. Así que vamos entonces, no sé si hasta ahora tienen alguna preguntita, porque vamos ahora a hablar de otro tema. ¿Tienen alguna pregunta de la escoliosis idiopática del adolescente? Bien, vamos entonces ahora con la espondilolistesis y la espondilolisis. Bien, ahora lo que vamos a hablar con esto aquí es un problema que hay una alteración, pero no es el síntoma de la deformidad principal. El síntoma principal aquí es dolor de espalda. A los niños no tiene por qué dolerle la espalda. Tenemos que partir desde ese punto. Si un niño viene por dolor de espalda, generalmente en los tiempos que estamos ahora, está muy de moda la tablet, el celular, y entonces eso hace que agarremos mala postura y tengamos dolor del cuello, dolor de espalda, y traiga mucha confusión que si hay algún problema. Generalmente estos niños, los papás vienen muy preocupados que les duele el cuello, que no se le quita el dolor del cuello y probablemente no es que tenga nada a nivel de los cuerpos vertebrales o de la espalda, sino que tiene largas horas en el celular, con el cuello muy flexionado o en una postura que no es apropiada y desarrollan dolor de espalda. Después de estudiar a estos niños, se le hace una serie de exámenes, estudios de imagen y no encontramos nada. Entonces hay que rehabilitar las posturas, ya sea con terapia o con cambios de postura cada cierto tiempo. Entonces, dentro de esta patología, que es una patología que se va a presentar regularmente en la espalda baja, a nivel lumbar o lumbar sacro, vamos a tener un tipo de alteración en los elementos posteriores de lo que es la espalda. Entonces, vamos a hablar de espondilolisis. La espondilolisis puede ser unilateral o bilateral. A veces la persona tiene dolor de espalda, una niña que practica gimnasia, tiene actividades de rotación y de hiperextensión de la espalda. Y si por alguna razón los elementos de la parte posterior de la espalda, la lámina o lo que es la pars, es débil o está muy rudimentaria, puede fracturarse y entonces presentar dolor de espalda. Si es generalmente de un solo lado, le podemos poner un brace durante varias semanas, evitar las actividades que sean de deporte, danza o gimnasia, equitación, motociclismo, que le gusta mucho a los chicos. Todas esas actividades donde la espalda lumbosacra está sometida a fuertes movimientos por el tipo de actividad, como lo son la gimnasia, la natación, el motociclismo, la equitación. Son deportes que tienen que tener buenos músculos a nivel de la parte baja de la espalda para poder soportar los cambios de movimiento. Y generalmente cuando es bilateral, puede ser que haya habido una afectación de tipo congénita o que haya habido una debilidad en la formación y cualquier movimiento brusco de rotación o hiperextensión hace que la pars se rompa o se fracture y ya entonces ahí tengamos un problema más serio. Si está in situ, que no se ha empezado a mover, puede tratarse con brace. En algunos casos que el dolor no se quita, requiere cirugía temprana. Y en aquellos casos donde se empieza a mover el edificio porque todo el soporte posterior se ha debilitado, toda la columna vertebral empieza a moverse adelante, entonces ya no es espondilolisis, ¿no? Decimos que tiene espondilolistesis. Entonces está bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Estudiar al niño, generalmente las radiografías, igual tomar toda la radiografía API lateral de la columna toracolumbar y otra radiografía especial lumbosacra, API lateral. Las oblicuas van a estar indicadas si no veo nada en las radiografías que le mandé inicialmente, que son la de la toracolumbar sacra o la de lumbosacra API lateral. O sea, las oblicuas son algo opcional y lo que vamos a ver es que en la región, que es la imagen del perrito escocés,
Generalmente aquí está la oreja, el cuello, el ojo, el hocico. Vamos a ver que a nivel del cuello se ve como que está partido ahí. Y eso nos va en la oblicua a dejar ver lo que es la espondilolisis. En la tomografía, que es otro método, lo único que es radiación, vamos a ver la espondilolisis de las dos partes bilateralmente. Este es mayor riesgo. A veces requiere que pongamos al paciente en un brace durante un tiempo. Si no, si está in situ no se ha movido, brace o tratamiento conservador. Si todavía a pesar de eso duele mucho, 6 meses de prueba con el brace, actividad de terapia física y no mejora, probablemente sí está indicada la cirugía, a pesar de que no tenga desplazamiento de las vértebras. Otro es el método de SPECT, que es la emisión foto emitida por eh, medio de isótopo con el tomógrafo y nos van a ver que aquí se ve una mancha, paciente que tiene una espondilolisis de un solo lado. Probablemente el tratamiento sea sintomático, conservador. Aquí vuelven a ver de los dos lados. Aquí también se ve la espondilolisis, probablemente de un solo lado porque es un solo corte. Habría que ver más cortes sagitales para poder ver si del otro lado la tiene. Son métodos alternativos para estudiar la espondilolisis y la espondilolistesis, además de las radiografías. ¿Qué vamos a ver en esta población en los síntomas? Dolor de espalda. La mayor parte de las veces vamos a ver que la espondilolisis o la espondilolistesis va a ser entre la vértebra L5 y la S1. Y generalmente aquellos pacientes que tienen espondilolistesis, que tengan un grado moderado de desplazamiento, vamos a ver que ya hay otros síntomas. Hay contractura de los isquiotibiales, una marcha con hiperlordosis, o que se le ve una espalda muy plana porque se pierde la lordosis lumbosacra. Y generalmente vamos a ver esos dos patrones. La otra cosa es que cuando ustedes examinan a estos pacientes que tienen ya una espondilolistesis grado 4, que está muy desplazada, generalmente a la pérdida de la postura normal, y cuando usted le va a flexionar la cadera, el paciente no la flexiona, está totalmente contraída. Estamos hablando ya en una espondilolistesis grado 4 o 5 que le limita mucho la flexión de las caderas. Generalmente estos pacientes tratan de sentarse como si estuvieran acostándose en la silla. Y después los otros síntomas, pérdida de reflejos, pérdida de la fuerza motora para flexionar rodillas y caderas. Ya estamos hablando que hay muchas limitaciones de tipo neuromotora, producto de la compresión que hay a nivel de las raíces espinales por el desplazamiento de la vértebra L5 sobre el S1, ¿no? Generalmente aquí lo van a ver de grado 1, de bajo grado, generalmente las que son de 4 y 5 son de grado alto. Prácticamente conservador, conservador. Si es poco síntoma, conservador. Igual, si es poco síntoma, conservador o cirugía, si no mejora. Las de grado 4 o las de grado 5, que es que ya la quinta vértebra lumbar se ha caído del promontorio del sacro, ya es una de alto grado y eso lo denominamos espondiloptosis. Es una, es una deformidad de alto grado, como por ejemplo aquí lo pueden ver. Cómo se ve que la vértebra L5 está totalmente ya caída del promontorio de la vértebra sacro y miren aquí la compresión, ¿ves? No hay espacio para las raíces. Es un paciente que tiene algo de debilidad motora de los miembros inferiores, dorsiflexión del pie, anestesia y debilidad para poder movilizarse. Las cirugías de este tipo son de alto grado de riesgo porque hay que descomprimir la médula y tratar de reducir la quinta vértebra sobre el promontorio para poder tener un mejor aspecto en el plano sagital. En el plano coronal, la espondilolistesis no tiene alteraciones, pero en el plano del lado lateral sí. Y generalmente es una cirugía que requiere de mucho control del aparato neurológico. Generalmente la mayoría de las veces el manejo es conservador, cambio de las actividades, relajantes musculares, ortesis, al mismo tiempo fortalecer la musculatura. A veces se pueden hacer bloqueos para disminuir las radiculopatías, pero las indicaciones siempre va a estar indicada cuando no hay déficit neurológico, el umbral del dolor es tolerable, la terapia
Pero importante que este periodo de tiempo de 3 a 6 meses va a ser el manejo que nosotros vamos a definir. Si no mejora, probablemente la indicación sea la cirugía. No importa el grado, ¿ah? Puede ser de primero o segundo grado, no mejora el dolor con todo esto, está indicada la operación. Igual el uso del corsé, reposo de las actividades deportivas, esperar a ver que se desaparezcan los síntomas para ir retirando el uso del corsé, terapia y eso, ¿no? Eso nos va a ayudar a decidir si no tenemos que operar. Ya el tratamiento quirúrgico, como les había dicho, generalmente entra mucho en decisión el aspecto del deterioro neurológico, la postura del paciente, contracturas musculares, pérdida de la lordosis de la columna lumbar sacra, mucho dolor a nivel de lo que son las raíces de L5, L4, S1 y más si hay alteración de tipo motora. Generalmente ya cuando falla el tratamiento conservador, está indicada la cirugía que va a consistir prácticamente en descompresión, la artrodesis selectiva de entre L4, L5, S1. En algunos casos solamente requiere fijación, pero eso va a ser para los grados muy leves, grado 1 o 2. Pero la reducción y la fijación en las que son de desplazamiento grado 2 o 3, y ya las que son de alto grado como la 4 y 5 requiere hacer una osteotomía en el promontorio y tratar de levantar la quinta vértebra para fusionarla con la vértebra sacra o hacer una vertebrectomía de S1 parcial en los casos de espondiloptosis. O sea, son tratamientos sumamente complicados que requieren de mucha habilidad y práctica en este tipo de procedimientos. Verdaderamente aquí en Panamá nosotros no tenemos mucha experiencia en lo que es hacer cirugía de espondilolistesis para estos grados, ¿no? Y que poco a poco vamos a ir mejorando en ese aspecto. Así que el tratamiento, en resumen, la mayoría de las veces va a ser conservador si los síntomas mejoran y la cirugía va a tener sus indicaciones precisas. Y lo más importante es conversar muy bien con el paciente por las complicaciones. Generalmente, si tenemos un equipo de neuromonitoreo, vamos a evitar tener complicaciones desde el punto de vista neurológico. Así que primero que todo le doy gracias por la atención y no solamente por haber estado en la charla conmigo, sino por haber participado en todas estas charlas que hemos dado con el Health Training Institute, con este curso de ortopedia básica. Básicamente en esto, durante toda esta semana hemos conversado sobre problemas de tipo ortopédico. Yo creo que ya estamos planificando hacer algo de traumatología pediátrica y más adelante quizá algo de neuroortopedia para que todos puedan participar. Me han contactado algunos que no han podido matricularse tempranamente, pero creo que las conferencias quedan grabadas y pueden ser consultadas en el futuro, y también otros que quieran participar en el curso, bienvenidos para poder aprender un poco más de lo que es la ortopedia pediátrica, ¿no? No sé, Jorge, si tienes alguna otra cosita que se me haya quedado, y Jesse. Eh, sí, muchas gracias, doctor, por la conferencia. Nada para recordarles a todos, cuando sí pueden ver en la página web, ya hay 3 autoevaluaciones. Para estos 2 últimos temas no va a haber autoevaluaciones, sino que vamos a pasar al examen final. El examen se va a estar subiendo en la página web entre viernes y sábado y van a tener aproximadamente más o menos una semana hasta el próximo viernes para que puedan aprovechar las festividades patrias para realizar todas las autoevaluaciones que tienen pendientes y también el examen. Ya posteriormente a eso, entonces ya sería la entrega de los certificados, ya les llegaría a cada uno de ustedes en el correo. Y de hecho, los No, ujú, sí, sí, cuéntanos. los certificados ya están en proceso, ya tenemos casi listos, o ya prácticamente los tenemos listos. Bueno, nada, darle las gracias a ambos y a todos los que participaron, de verdad, excelente. Yo que no soy ortopeda, ya aprendí de ortopedia pediátrica. Bueno, me gustaría que por favor todos podamos abrir las cámaras para entonces tomar la foto, ya que nos quede de recuerdo, y pues entonces así taguearlos incluso en las redes sociales de Health Training Institute. Vamos a esperar a que todos abran la cámara, Jorge, entonces para tomar la foto.
Sí, claro. Recuerden que en el chat les dejé un link. Es completamente anónimo, no tienen que dejar sus datos, es solamente una encuestita que como instituto queremos pues saber qué les pareció este primer curso de ortopedia. Vamos a ver, estamos casi todos listos. Todavía nos faltan algunos por abrir sus cámaras. Y entonces tomamos la foto. Así todas están guapas. Ok, Jorge, si ya te aparece la mayoría, entonces ya les Claro. podemos, sí, ya El podemos link va. tomar la foto, entonces posemos toditas para vernos guapas. Ok, va. Y que repite la que cerramos los ojos. ¿Listo? Listo, estamos listos. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguno que quiera decir algo? Bueno, a mí me quedó una pregunta para el doctor Mosquera. Ajá. Eh, Me preocupa esa parte de que los niños estén en actividades. En la escuela hacen bastante actividades en cuanto a gimnasia y cuando algún niño se cae, pues a nivel de la espalda y que cause pues esa- ese pequeño dolor que pueda tener, ¿cómo yo puedo evidenciar además de que no puedan moverse o el dolor es incapacitante? Bueno, es una buena pregunta porque uno no puede saber el grado de magnitud si ha habido algún problema, pero pensando en que depende cómo fue que ocurrió el accidente. Generalmente si hay una maniobra de hiperextensión muy alta y hay un dolor en la espalda, lo primero que vamos a ver es si hay hay que llamar al sistema de emergencia. O sea, no sería bueno movilizar al paciente, principalmente si la afectación es a nivel del cuello. O sea, Ujú, sería bueno ponerle alguna inmovilización cervical, acostar al paciente, preguntarle si mueve las extremidades, si tiene fuerza en las extremidades. Y si no me siento muy seguro, esperar a que venga el sistema de emergencia para poder movilizarlo, porque difícilmente uno puede determinar, claro, dependiendo de la magnitud del golpe, ¿no? Pero generalmente en actividades deportivas que no hayan sido por caídas de altura o golpes, generalmente van a ser leves en la mayoría de las veces. sí, Si ujú, estamos hablando, por ejemplo, personas que han tenido involucramiento en accidentes de tránsito, caídas de 2, 3 metros de altura, atropello, ya son situaciones que son movimientos muy bruscos y que pueden también poner en peligro el esqueleto axial de una persona, no importa la edad. O sea, son situaciones que son evidentemente de mayor cuidado, pero ante la duda, eso es lo que habría que hacer.